ordinaria de la Asociación Mexicana de Bibliotecarios, AMBAC, correspondiente al año 2013, bajo los auspicios de la Biblioteca Daniel Lucio Villegas del Colegio de México. De acuerdo con el orden del día, nos acompañan en el estrado Micaela Chávez Villa, directora de la Biblioteca Daniel Lucio Villegas; María Asunción Mendoza Becerra, presidenta de nuestra asociación; el doctor Oscar Macín, autor del libro que presentamos, y la doctora Carmen Saucedo, quien también hará la presentación del libro. Una pausita, ¿no? De acuerdo con el orden del día, escucharemos la bienvenida a cargo de Micaela Chávez Villa, directora de nuestra biblioteca. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Nos da mucho gusto recibirlos en la Biblioteca de Villegas, en el Colegio de México. Les agradecemos mucho su presencia y que compartan con nosotros la presentación de nuestra más reciente publicación, el libro del doctor Oscar Macín, del cual ustedes van a escuchar más detalles a continuación. Le agradecemos al doctor Oscar Macín, de la maestra Carmen Saucedo, que nos haga favor de estar con nosotros para escuchar de parte del propio autor lo que es esta obra y la importancia que tiene. Bienvenidos, buenas tardes. Muchas gracias. A continuación tenemos la presentación del segundo volumen del libro Una ventana al mundo hispánico, ensayo bibliográfico. Como ha mencionado, estará a cargo de Carmen Saucedo Zarco y de su autor, el doctor Oscar Macín, investigador del Centro de Estudios Históricos de esta institución. Voy a permitirme presentar brevemente a los participantes. Carmen Saucedo Zarco es historiadora por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha sido asistente de investigación del Centro de Estudios Históricos del Colegio de Michoacán, investigadora en la editorial Clio y directora de promoción de la historia en el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. También ha participado en el rescate y descripción de archivos históricos del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados y del Cabildo Catedral Metropolitano de México. Entre sus obras publicadas destacan Diario de Mariana, Sor Juana Inés de la Cruz, Guadalupe Victoria, Historias de Santos Mexicanos y Ellas que dan de qué hablar, las mujeres en la Guerra de la Independencia. Oscar Macín es doctor en Historia por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales en Francia, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, de la Academia Mexicana de Ciencias, de la Red de Investigación Columnaria sobre la Historia de las Monarquías Ibéricas y de la Sociedad de Estudios Históricos Españoles y Portugueses. Es también director de la revista Historia Mexicana del Centro de Estudios Históricos. Forma parte de diversos comités académicos y ha fungido como autor, coautor, editor, coeditor o director de más de 50 artículos académicos o capítulos de libros. Además de ser de autor de 8 libros, entre los que se encuentra el que hoy presentamos. Dejo usted la palabra a Carmen Saucedo, por favor. Gracias, buenas tardes. Yo quiero hacer una pequeña aclaración. Porque voy a presentar el volumen 1, que aunque se publicó hace ya 6 años, hoy vamos a anunciarlo, vamos a presentar en Sociedad Profunda. Además no se entiende. Exacto. Segundo no se entiende en el primero. En efecto, entonces es la oportunidad de hablar de él. Y bueno, como todo hijo uno quiere cacarearlo, este no es completamente mío, por supuesto. Ahí participó o ni siquiera la semillita, como dicen, ¿verdad? Pero fue un gusto que Oscar me invitara a trabajar con él. Y bueno, siempre los que somos amantes de los libros, a su vez, hacer libros, bueno, qué mayor placer, y sobre todo si se hace con alguien tan importante en la vida de uno como para mí lo ha sido Oscar Macín. A él lo conocí
cuando él estaba trabajando sobre su tesis de maestría en el Colegio de Michoacán, por el año de 86 u 87, no me quiero acordar bien. Y cuando yo casi egresada de la licenciatura, trabajaba como auxiliar del centro auxiliar de investigación en el Centro de Estudios Históricos de El College. Nuestro entendimiento fue inmediato y el trabajo que me encomendó, para mi gusto, bastante sencillo, pero sobre todo porque esto de andar en bibliotecas me gustaba especialmente. Consistía en buscar, entre otras cosas, en el fondo reservado de la Biblioteca Nacional, las obras o menciones sobre una nómina de capitulares de la Iglesia michoacana, y que casi me aprendí de memoria a fuerza de revisar índices en el coro alto del antiguo templo de San Agustín, en el centro de la ciudad, donde estaba alojada esa biblioteca. Desde estas tareas elementales, a lo largo de su trabajo académico, he tenido la fortuna de ser convocada varias veces para seguir colaborando en tareas que han ido adquiriendo mayor complejidad. Uno cree que estas tareas que parecen sencillas de cotejo, de datos, de aparentes simples búsquedas, no tienen mayor chiste, pero finalmente la clave de una investigación está en estar pegado a estos índices, a estos instrumentos de consulta y tener mucha paciencia. Y como a mí el tema siempre me atrajo, siempre las cuestiones de los temas que Óscar buscaba, pues yo le ponía mucho cuidado, cosa que no me pasaba con otros investigadores que trataban otros temas porque no apasionaban tanto. Entonces, por eso Óscar creo que se dio cuenta que me gustaba trabajar con él y por eso me ha seguido llamando. Y dentro de esa complejidad, por ejemplo, me cupo la fortuna de hacer una revisión crítica para la versión en español de la bibliografía de la obra de William Taylor, Magistrates of the Sacred, Priests and Parishioners in 18th Century Mexico, de la que Óscar Macín hizo la traducción junto con Paul Kersey allá en el Colegio de Michoacán. Algún tiempo después, en 1998, cuando yo recién había parido a mi hijo, él me invitó a que hiciéramos otro hijo. Y ya estaba yo en el archivo capitular de la Catedral de México viendo papeles viejos para hacerle su inventario. De ahí salió una extensa descripción en 2 volúmenes que realizamos un equipo de trabajo, aquí a otros compañeros, con siempre su suave y sabia dirección. Digo suave porque Óscar, siempre continuo y sencillez, nos dirigió a través de aquel océano de papeles, producto de una burocracia clerical cuyo mapa administrativo él tenía más que claro. Nosotros no, llegamos y decíamos ¿qué es esto? Pero Óscar, siempre con una paciencia de maestro y con esa claridad que siempre lo ha distinguido para explicarlo, nos fue conduciendo a través de aquella infinita selva de papeles. Y bueno, él se lo sabía ya muy bien porque ya también traía la experiencia que adquirió en el archivo capitular de la Catedral Michoacana. Entonces yo no me daba cuenta que esos trabajos me habían ido preparando lenta y gradualmente para el año de 2003, en que volvió a buscarme. En agosto recibí este correo. Querida Carmencita, solo a él le admito que me diga Carmencita. Luego de varios meses sin saber de tu persona, quise saludarte y saber si puedes echarme una mano por algunas semanas. Resulta que acabo de terminar un trabajo intitulado Una ventana al mundo hispánico, ensayo bibliográfico. Se trata de una bibliografía anotada de unas 400 referencias, todas de la biblioteca del Colegio de México. Antes de darla a publicar, la he hecho llegar a dos o tres colegas. Ahora necesito incorporar sus críticas, sugerencias y consejos. No creo que el trabajo resulte pesado ni tampoco exigirá todo el día, aunque sí precisa de, esto lo voy a decir así más alto, de tu sabiduría, eficacia y experiencia. Gracias, Óscar. Se trata, dijo, 1. De poner el número de página a cada referencia, omisión imperdonable en que incurrí sistemáticamente. Insertar las nuevas referencias que sugieren los colegas en el lugar adecuado que yo te iré indicando.
insertar otra serie de referencias, otras bibliografías y un pequeño apartado de revistas históricas, que también te indicaré en la sección referencias generales e instrumentos. Elaborar los índices por título, por autor y por subtema con la ayuda del Centro de Cómputo del Colmex. Elaborar un apéndice que incluya eventualmente la clasificación de la biblioteca Colmex y la de la UNAM. Nos vemos el miércoles 13 de agosto de 2003. Bueno, otra vez como antes, y no del todo igual, parecía un trabajo de precisión técnica que a mí me gustaba realizar y que siempre he disfrutado hacer. Una clase de tarea que a algunos resulta ingrata por eso de tener que estar ahí, que si la coma, que si la letra, que si el año, que si las páginas, y todo ese cúmulo de detalles que ustedes, señores bibliotecarios, conocen mucho mejor que yo. Y bueno, y por eso, qué bueno que ustedes lo entiendan, porque sé que van a ser muy comprensivos y clementes con esa parte del trabajo. Pero a esa labor se agregó muy pronto la descripción de más libros y finalmente el ensayo acumuló 549 títulos. Algunas semanas fueron casi un centenar, pues yo pasé casi 2 años trabajando gratísimamente, tardes enteras, largos ratos de lectura en un cubículo de esta espléndida biblioteca, cuyas mullidas instalaciones no me hacían añorar la robustez de San Agustín. Mis apuntes, todos por el amor al papel y por no contar con una computadora confiable, yo no tenía para comprarme una y Oscar me prestó una que así como que hacía cosas raras, entonces todo, tiene 5 cuadernos, todo fue a mano, pero bueno, esos eran apuntes, porque ya luego llegaba a mi casa y pasaba en limpio un ejercicio ni vano ni repetitivo, pues más bien se trataba de redactar propiamente la descripción del libro. Sobra decir lo que aprendí y lamento lo poco que retuve ante el gran caudal de conocimientos que leí, pero que mi memoria no tuvo capacidad de guardar. Con este trabajo cumplí uno de esos deseos desmesurados que tenemos los historiadores, que es la de leer, no hasta el hartazgo, sino hasta que el proyecto se acaba y le cortan a uno el encanto. Por eso me duele no haber participado en el segundo volumen. Digo, sí alcancé a hacer una parte del trabajo, pero ya no a dedicarme porque yo ya estaba embarcada en otro proyecto y como uno anda pues buscando pagar la renta y comer, pues le tuve que decir a Oscar, discúlpame, ahora no puedo. Sin embargo, ello no basta para decir que yo tuve el placer de adentrarme en la selva de las letras u ocasionalmente en la aridez propia de la prosa de los colegas poco clementes con sus lectores. De todo hay en la viña de Clio. Celebro jubilosa que vea la luz este segundo vástago, que ahondará más en la comprensión necesaria que debemos realizar sobre nuestro pasado hispánico, que todavía lucha contra las sombras de la leyenda negra. Por Oscar navegué la mar salada de los adelantados, presencié las teológicas argumentaciones a favor de la humanidad de los indios, miré por los visillos de los salones reales, asistí a las grandes transacciones del comercio ultramarino, atestigué al párroco escribir español donde debía poner casta. Desde el Saquizamí de la Virreina celebré los rituales del poder real, el incienso de las catedrales y las procesiones de la variopinta sociedad virreinal en Cusco, en La Habana, en Manila y en la ínfima Tacuba también. Oscar abrió más que una ventana, un vehículo para transitar los caminos retorcidos de La Plata, del tráfico de esclavos, de los sirvientes filipinos, de los tenderos vascos. Esas tardes entre los muros, benditos muros de libros, el mundo hispánico me habló con sus variados lenguajes, que yo, simple cronista, interpreté, si no con puntual detalle, sí con la pasión que inspira el director de la obra, con cuyo impulso, aquel que encontró don Carlos de Sigüenza y Góngora en el lema latino que puso junto al Pegaso, decir, sic itur ad astra, así se llegan las estrellas. Gracias.
Carmen, qué bonito texto. Está precioso. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues con esta emoción tengo que empezar recordando una más de las anécdotas de antes de este proyecto. Carmen, cuando estábamos en la Catedral de México haciendo el inventario del archivo, un día me llegó con una noticia fenomenal. Me dice: acabo de encontrar a Sor Juana. ¿Cómo te encontraste a Sor Juana? Estaba desbordada así de júbilo. Le digo: pero explícate por favor, niña, ¿de qué se trata? Encontré una referencia acerca de Sor Juana Inés de la Cruz en las actas capitulares, y a partir de las actas capitulares había que remitirse a los ramos correspondientes de donde estuviera un papel que diera cuenta de la referencia en acta capitular. Cuéntaselo, por favor, muy importante. Sí, es el decreto, encontré el decreto por el cual el Cabildo decide pagarle a Sor Juana 200 pesos por el Neptuno alegórico, que es el arco triunfal que hizo para la entrada de los violenes condes de la Laguna. Pero a mí lo que me atrapó cuando estaba viendo estos papeles, una parte se veían en un microfilm y otra parte iba uno a la catedral a verlos en vivo, es que me detuve en ese documento porque alcancé a leer pobre monja. Y dije: ¿quién es la pobre monja? Y ya empiezo a ver todo aquel decreto que no ocupa más que 3/4 de un folio, y se referían a Sor Juana. Entonces votan y todo, ya eso me remitió al acta y a los borradores de las actas de Cabildo, donde están las votaciones y cómo deciden quién insiste, que un poco la historia era que Fray Pario la había obligado a aceptar la encomienda, pero aquí se veía, y esto en consonancia con lo que veníamos aprendiendo de Oscar sobre los cabildos que decidían en la vida incluso artística de las ciudades, esta era la prueba fehaciente de que el trabajo había sido de los capitulares de la Iglesia Catedral de México. Y bueno, eso fue, sí, ciertamente, de esas emociones únicas en la vida que hacen que uno le salte el corazón y todo lo demás, y se sienta uno agradecido. ¿Y de quién era la nota de pobre monja? Redactada por el secretario del Cabildo. El mismo secretario Sí, puso pobre monja. porque así se expresaron en la reunión del Cabildo, Wow. en el Cabildo, sí, que auxiliara a la pobre monja. En ese momento, en 1680, Sor Juana todavía no alcanzaba la fama. Es justamente con el Neptuno alegórico el salto a su fama. Sí. Gracias. Pues sí, entonces he querido que contara Carmen esta anécdota maravillosa, porque ella sola, esa anécdota, nos lleva al mundo del que tratan estos dos volúmenes. La ventana al mundo hispánico se fija en un sueño, efectivamente. Ese sueño consiste en una cosa muy sencilla pero poco evidente. Cuando nosotros hablamos o nos hablan del México colonial como materia, como tema, como lo que ustedes quieran, no recapacitamos en lo que estamos diciendo. México colonial, es decir, que estamos suponiendo que el país actualmente llamado México existía en los siglos XVI, XVII, XVIII y principios del XIX. ¿Por qué? Porque entonces estamos proyectando una realidad actual a siglos en los que no existía. Por eso digo que es una cosa sencilla, pero muy poco evidente. Entonces, cuando nosotros invitamos a Nueva España
al marco de la historia nacional y decimos, voy a tomar un curso de México colonial, pues ya mutilamos todo. Porque el ámbito natural de la Nueva España no fue el país llamado México. Su ámbito natural fue una monarquía de proporciones planetarias, llamada, por los contemporáneos, monarquía española. O si queremos hoy decir el imperio español. Pero no solamente español, porque recuerdo que entre 1580 y 1640, es decir, durante 60 años, la monarquía española incluyó a la monarquía portuguesa y a todas sus posesiones, de tal manera que era una monarquía planetaria policéntrica. Y uno de los dominios de esa inmensidad se llamaba Nueva España. Y la gente, los objetos, los artículos, los papeles circulaban, y mucho más de lo que nos imaginamos. De tal manera que ver Nueva España a la luz o bajo la sola rendija del país hoy llamado México, pues mutila la realidad. Bueno, pues eso fue precisamente lo que cuando yo llegué al colegio y el doctor García Diego es nuestro actual presidente, pero en esa época era el director de mi centro de estudios. Y entonces me dijo, oye Oscar, fíjate que a los nuevos, recién llegados, les toca llevar la relación con la biblioteca del colegio. Pues sí, Javier, como no, con mucho gusto. Entonces empecé yendo a trabajar a la biblioteca y poco a poco me di cuenta de la vastedad de esa biblioteca, tal vez más importante de ciencias sociales y humanidades de Iberoamérica. De tal manera que... Tal vez no, es. Entonces llevaba yo ese interés y sobre todo esa semillita que les acabo de contar. Por eso entonces, y por supuesto, fui testigo de la eficiencia enorme que tiene el equipo de trabajo de esta biblioteca y su don de gente, su amabilidad, en fin. Entonces, en lugar de ir pasando listas de mis colegas de centro para que se hicieran las adquisiciones correspondientes, cosa que tuve que hacer, pero me di cuenta de que había que servirse con la cuchara muy grande. Y entonces me dio una ilusión enorme empezar a, precisamente, ya con Carmen, a recabar referencias que nos abran los horizontes. Por eso se llama así, una ventana al mundo hispánico. ¿Desde dónde? Desde México, desde el actual México, pero para aquella época hay que restituirle a la Nueva España su ámbito natural, su mundo, el mundo del que formó ella parte. Es este mundo oceánico. Bueno, entonces, en el primer volumen, básicamente, y por eso se llama ensayo bibliográfico y no solamente bibliografía, y afortunadamente que uno de mis colegas, que en ese momento ya era director del centro, el doctor Palacios, un día me dijo, cuando ya había terminado ¿cómo se dirá? El acopio de las primeras referencias para el primer volumen, entonces me dijo, fíjate que mejor dirígete a la biblioteca, porque yo creo que les va a interesar más esto a ellos como ensayo bibliográfico que al Centro de Estudios Históricos. Y así fue como pues caí en mi segunda casa de esta casa, que es la Biblioteca Daniel Cosío Villegas, de la que me siento muy orgulloso por todo su apoyo, por su cariño, en fin, por todas estas cosas, su colegialidad, que de eso se trata, estamos en un colegio. Entonces, el primer volumen se llama ensayo porque además de reunir las
549 referencias anotadas y los índices correspondientes por autor, por título, por tema, por subtema y por clasificación en el acervo, tienen una serie de explicaciones en relación con los criterios que vertebran, que organizan esas 549 referencias, porque no nada más las pusimos así por así, o en orden alfabético y punto, o ni siquiera temático. Estas temáticas, esos ejes, son en realidad 5 ejes históricos que encuentro caracterizaron a las sociedades de esta monarquía compuesta interoceánica y planetaria. Primero, la movilidad espacial, geográfica. Esta monarquía se compuso justamente de eso, de circulación por continentes, por océanos, etc. Que no solamente era movilidad o circulación oceánica, fue también movilidad como ascenso social, como posibilidad de ascenso social, para muchos grupos, para otros menos, etc. Y por lo tanto ahí entran no solamente aspectos económicos, de comercio, marítimo, etcétera, sino también criterios de, por ejemplo, jerarquía social, nobleza, hasta llegada a la nobleza, esclavos, etcétera. Todo lo que tuviera que ver con ascenso social. Luego, describimos en ese mismo volumen un segundo eje, que es el eje de las ciudades. El Imperio Español fue heredero directo del Imperio Romano y fue una monarquía de ciudades. Y el conglomerado o el conjunto de territorios de aquella monarquía más urbano fue nuestra actual Hispanoamérica. Y para ver las ciudades no necesitábamos, según los criterios romanos, de ver aparecer edificios y casas y palacios e iglesias. Es decir, no necesitábamos de una aglomeración necesariamente, sino de una entidad jurídica fundada sobre el papel. Eso es lo que hizo Cortés en la Villarrica de Veracruz. Ayuntó, por eso lo de ayuntamiento, a una serie de colegas suyos, de capitanes, de adelantados, etc. Y fundaron en papel la Villarrica de Veracruz, que según la tradición greco-romana sirvió para legitimar su empresa, para desprenderla del gobernador de Cuba y para acometer la conquista de Mesoamérica. Bien. El tercero de los ejes que vertebran el ensayo es la vocación por el saber y la enseñanza. Y uno de los ejemplos de esta vocación por el saber y la enseñanza nos lo acaba de presentar Carmen con el hallazgo de Sor Juana. Es decir, que también hereda esta monarquía, que puede ser a veces de Portugal, a veces de España, esta organización de un saber que no es como hoy tan fragmentada, tan fragmentario y tan especializada. Hoy cunde la especialización. No, la gente de esos siglos tenía una idea más bien unitaria de los saberes, de acuerdo con la antiquísima organización del saber en trivium y quadrivium, o sea, las materias de la lengua y las materias de la naturaleza, grosso modo dicho. Enseguida está el rey y sus jueces. La importancia del derecho escrito hizo que la monarquía fuera una monarquía de jueces y que el atributo principal de la realeza, también heredada de Roma, fuese la impartición de la justicia. Por eso fue una monarquía de jueces. Y así llegamos al último, al quinto de los ejes articuladores de las referencias, que se llama la hispanización del otro. Por otro, entendemos judíos, musulmanes, africanos,
asiáticos, indios americanos, filipinos, etcétera, etcétera, etcétera. Hispanización, ¿qué significa en esos términos? Pues la cristianización, en realidad. La cristianización en esa época era una cosa mucho más vasta que lo que hoy pensamos que es una religión. O sea, incluía la religión, el derecho, incluía las letras, incluía las lenguas, por supuesto. Acuérdense que la cristianización se hizo con la ayuda de las lenguas indias, por eso hubo vocabularios, gramáticas, diccionarios, etc. Bueno, pues esos son los cinco ejes que vertebran el primero y el segundo volumen. Entonces, termino diciendo que el segundo volumen también se llama ensayo porque parte de una serie de explicaciones como estas que estoy dando. Entonces, en el primer volumen, la explicación básica es cómo están estructuradas las referencias a partir pues, de estos ejes que comprenden desde la antigüedad hasta principios del siglo XIX y que incluyen las sociedades ibéricas y las sociedades de las Indias, que así se llamaba lo que hoy conocemos como Hispanoamérica, las Indias occidentales. Y luego en el segundo, que al final de la introducción del primero, digo, esto es un acopio de materiales, pero de materiales organizados así y asado. Y pretendemos que para un futuro este acopio de materiales bibliográficos puede llegar a servir como herramienta, como instrumento para algún día incitar, estimular a los historiadores a que hagan comparaciones, a que salgan del ombligo, que vayan más allá de la historia nacional y que nos digan, bueno, si en 1680 la pobre monja se le tiene que pagar 200 pesos y se encuentra a partir de 1680 con este portento titán de las letras, ¿qué estaba sucediendo, por ejemplo, al mismo tiempo en el Perú, en el virreinato del Perú, que era incluso mucho más grande en extensión que el de Nueva España? Es decir, brindar al lector, al usuario y al investigador las herramientas para hacer estas comparaciones que restituyan el ambiente natural que fue, el ámbito natural que fue el de la Nueva España. El segundo volumen, y por eso se tardó mucho en salir, me obligó a no repetir en la introducción lo que les acabo de decir acerca de los 5 ejes, sino que, habida cuenta de una brevísima definición que retoma la del primero, aquí me tuve que obligar a yo mismo a hacer ejercicios de comparación. No puedo dar el remedio y no hacerlo yo. Y por eso entonces en el segundo volumen, en la introducción al segundo volumen, vienen ejercicios de comparación entre Nueva España y el Perú para cada uno de estos ejes históricos que acabo de mencionar. Pues mejor les dejo la palabra a ustedes y de nuevo muchísimas gracias por esta invitación. Damos nuestro agradecimiento a los presentadores por su participación. Los invitamos a acompañarnos. Buenas tardes. Muchas gracias, doctor Massín. Muchas gracias, doctora. ¿Hay alguna pregunta, algún comentario que ustedes quisieran hacer ahorita que están aquí nuestros invitados? ¿Sí, maestra? Gracias. Soy Guadalupe Carrión. De los aspectos, este estudio tan interesante, este análisis tan interesante de las facetas que se dieron en el primer volumen y lo que usted analiza, tratando de comparar uno y otro.
¿Cuáles fueron en su opinión o cuál fue en su opinión el aspecto más relevante en esta comparación? Pues mire, depende de cuál de las temáticas. En este momento estoy pensando en la hispanización del otro. Hispanización que debe entenderse para aquellos siglos como cristianización en el sentido amplio, porque la cristianización incluía, ya lo dije, las lenguas, el derecho, la religión misma y muchas otras cosas. De hecho, estamos siempre pensando en otro anacronismo, en la división entre la Iglesia y el Estado. En aquellos siglos no existía esa división. El rey tenía un solo poder, pero ese poder tenía dos potestades: una potestad de lo secular, hoy diríamos civil, y una potestad de lo espiritual, eclesiástico, ¿verdad? Entonces, la diferencia estriba, por ejemplo, en que el sello más característico del catolicismo novohispano fue el culto mariano, y en particular el culto guadalupano. Y el culto guadalupano en esa época hay que entenderlo no solamente como una práctica religiosa, como hoy podríamos entender, sino como el sello que escogieron los novohispanos para exhibir su jerarquía, su calidad, su dignidad de reino en el concierto de la monarquía. Es decir, entendieron que en su origen el reino de Nueva España contaba con una Ver, que era la reina del cielo, y que por lo tanto ninguna otra posesión de su majestad católica podía darse semejante lujo. Y lo usaron como argumento para decir que el reino de la Nueva España se bastaba a sí mismo en el concierto de la monarquía. En cambio, en el Perú, no es que no haya habido cultos marianos, por supuesto que los hubo, Copacabana es uno de ellos, etc. En cambio, en el Perú, el sello más distintivo de la religión fue la santidad, es decir, los casos de santos y de beatos, la introducción de causas en el Perú, a diferencia de Nueva España, fue mucho más importante. Por ejemplo, tienen a Toribio de Mogrovejo, uno de los arzobispos de Lima, tienen a Santa Rosa, que va a ser la primera santa de América, tienen a San Martín de Porras, tienen, en fin, a muchos otros. Decimos Porres, pero en realidad es Porras, ¿sí? Su apellido original era Porras, ¿sí? Gracias. No sé cómo habrá cambiado a Porres, pero yo cuando he ido a Perú y me han oído los colegas peruanos decir San Martín de Porres, me corrigen, sí, es Porras. Pero lo mismo que les digo en relación con este argumento de exaltación de lo propio en términos guadalupanos, en el Perú resulta que en 1699 una delegación de indios quechuas, de indios que hablaban quechua, pero ya cristianizados, fue hasta la corte de Madrid para pedir ante el Consejo de Indias, que gobernaba todas estas posesiones, que les permitieran elegir una orden, no una cofradía, de las que había muchísimos en cada pueblo, en fin, en ciudad del imperio, no, una orden de caballería, como la orden de Calatrava, la orden de Alcántara, la orden de Santiago. En España, que hay caballeros de la orden de Santiago. Ellos, los indios quechuas, querían una orden de Santa Rosa de Lima. ¿Para qué? Para que los armaran caballeros de la orden de Santa Rosa, que iba a ser una orden específicamente india, que dio lugar a un pan-indianismo, a movimientos que no se dieron en Nueva España. En Nueva España sí se dieron movimientos reivindicadores de muchos pueblos indios, pero nunca de proporciones tan inmensas que abarcaran todo lo que había sido el imperio incaico. Es decir, desde el norte de Ecuador, desde el sur de Colombia,
poniente de Colombia hasta Chile. Todo eso fue el imperio de los incas y hubo muchas continuidades en términos del imperio hispano. Ese es un ejemplo, pero bueno, hay otros de los que doy cuenta pues en este percurso. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Agradezco la presencia de los presentadores, como decía, y les ruego nos acompañen entre el público, por favor. Como un intermedio tenemos a continuación la participación de Gerardo Ramírez, quien interpretará 3 temas musicales. Muchas gracias a todos por prestarnos unos minutos de su atención. Perdón, ¿qué nos vas a tocar? Esta primera gracias. Esta primera pieza es un estudio sencillo de Leo Brauer. Ha sido un homenaje a Omayo de Rusia. Omayos de Rusia. Gracias. La segunda pieza que voy a tocar es de autor anónimo, por si preguntan. Así como es anónimo de autor, también de nombre.
La última pieza ya es una canción más a mi gusto. Es de Eric Clapton, Tears in Heaven. Pensaba cantar, así que si en algún momento le suena feo o algo, al menos una risa, por favor. Estoy muy nervioso, ¿verdad? Gracias. No man
cordialmente a los integrantes de la mesa directiva de la asociación. Nos acompañan en el estrado para tratar asuntos generales de interés para nuestros asociados. Muchas gracias. Muchas gracias. Estamos dando un obsequio a nuestros invitados. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias. Muchas gracias. ¿Por qué no hay para el pantallas y los secretarios? Buenas tardes nuevamente. La verdad es que estamos muy agradecidos con la maestra Micaela Chávez de que nos haya invitado para esta presentación del libro y por supuesto pues, muchísimas gracias a todos ustedes por su presencia en esta tercera reunión ordinaria. Vamos a dar inicio a asuntos generales y antes de concederles la palabra me voy a permitir darles unos avisos que precisamente con anterioridad ya algunos nos hemos comentado, ¿sí? El primero es recordarles nuestra comida de fin de año. No sé si sea nuestra presidenta de la comisión, Flor, si quisieras decirlo tú, por favor. Bueno, se tiene prevista una comida baile el 14 de diciembre, sábado, de 2 de la tarde a 7 de la noche en La Salle. Están cordialmente invitados, los boletos ya están a la venta próximamente. La entrada va a ser de 350 pesos, están cordialmente invitados. ¿Y es en La Salle? En La Salle. Es en el salón de usos múltiples de las instalaciones que están en Benjamín Gil, número 43, ¿sí? Ahí está, en el tercer piso, hay elevador para las personas, sobre todo las señoras embarazadas o algunas personas de la tercera edad y algunas otras que tengan alguna discapacidad. Los demás, escalera. ¿Es el mismo edificio donde vivimos al desayuno? No, es el edificio que está entrando por Carlos Becetina o entrando por José Vasconcelos antes de llegar a la biblioteca. Es la Facultad de Ingeniería. Ahí es donde está ubicado, le llaman también, es conocido como el búnker. El edificio, arriba está el salón de usos múltiples, tiene capacidad para 300 personas, sin embargo, nos conformamos con 100 que sí lleguen. También va a haber disposición de estacionamiento por si gustan llegar en automóvil. ¿Dónde? Vamos a tener estacionamiento y también les recuerdo que pueden llegar en metro y por Metrobús está el metro de Juanacatlán, el metro de Patriotismo, el metro de Tacubaya y el Metrobús. La parada es de La Salle, que los baja exactamente en Benjamín Franklin, casi esquina con José Vasconcelos. Vamos a regresar unos pasos a la calle de Carlos Becetina. Benjamín Gil es paralela a Benjamín Franklin, entonces nada más prácticamente están a 2 cuadras. El estacionamiento ya arreglamos para que en la calle puedan ustedes tranquilamente dejar su coche sin ningún problema, y solamente para algunas personas lo hemos previsto poderles proporcionar el estacionamiento en ingeniería. No caben muchos carros, caben como 10 nada más, por eso es que no lo dejamos abierto, ¿sí?
pero ahí es el día 14 a partir de las 2 de la tarde. Aquí tenemos ya los boletos, están cordialmente invitados. Ojalá que todos ustedes puedan asistir, acompañarnos en esta ocasión. Y precisamente hablando de comidas, nos vamos a ir a un desayuno. El maestro Orozco Tenorio, director de la EMBA, nos solicitó hacer un aviso a través del maestro Gerardo Zavala, a quien le cedo la palabra. Gracias, muy buenas tardes. Bueno, mi nombre es Gerardo Zavala y vengo en representación de la Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía para invitarlos a primer desayuno que se va a ofrecer el 9 de noviembre, el sábado 9 de noviembre. El costo del desayuno es 250 pesos y les ofrecemos los boletos y vamos a su institución a vendérselos. Y por otro lado, también los vamos a invitar a los dos diplomados que la escuela está ofreciendo en este momento, que son el diplomado de actualización en biblioteconomía y el diplomado de actualización en archivonomía, los cuales comienzan este sábado 26 y terminan el 29 de marzo del siguiente año. Y aquí tienen los costos, aquí tengo los carteles, aquí afuera hay más trípticos para que soliciten información. Si no, pueden acudir a mí al final de la reunión. Bueno, por mi parte es todo. Gracias, maestro. Muchas gracias. Y también recordarles nuevamente la invitación permanente a las jornadas mexicanas de biblioteconomía que se van a celebrar en la ciudad de Monterrey los días 14, 15 y 16 de mayo 2014. Por favor, aquí tenemos a uno de los representantes que viven en Monterrey, así que vayan haciendo ustedes sus preparativos para ello. Muchas gracias. ¿El hotel es el puede ir? No, todavía estamos en esa definición, yo creo que ya sale esta semana. Nada más estábamos viendo algo de los costos, pero probablemente sea el hotel ANSI. Se tiene transporte y hay más formas. ¿Hasta el ANSI está en Cintermex? Sí, es que tiene muchas limitaciones el otro hotel, sin embargo todavía no está definido. O sea, algunos nos inclinamos por el Alcira, otros nos inclinamos por el que está enfrente precisamente para nada más cruzar la calle, pero sí tiene algunos problemas que lo hacen no tan viable. Sin embargo, estamos en esa posición. ¿Cómo de qué tipo de problemas? ¿Como de qué tipo de problemas? Para empezar, aunque está bien cerca, no cuenta con la parte de dar desayuno, no tiene restaurante ahí, entonces pues solamente que lo hayan abierto recientemente, pero nos dijeron que tenían ese problema. Yo acabo de estar allí la semana pasada y hay restaurante. Tenía pues entonces de volverlo a checar, pero sí tenemos ese problema. Y eso lo hicieron saber ya mediante una carta. ¿Alguien más de aquí de mis compañeros desea dar un aviso? Ninguno. Entonces yo les preguntaría a ustedes si tienen algún asunto que tratar, algún aviso que quisieran dar para cederles la palabra. ¿Nos puede informar sobre el proceso de elección del Consejo Técnico, por favor? Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, de acuerdo a la convocatoria que llegó vía correo electrónico, el día 14 de octubre nos reunimos en las instalaciones de la asociación. Rosy Atzimba, presidenta de la Comisión de Elecciones, que está aquí con nosotros, Asunción Mendoza, presidenta de la asociación, y yo misma para hacer el conteo de votos. Es importante aquí comentar que de las 15 papeletas que se enviaron en correo ordinario no se recibió ninguna respuesta. De los 328 votos que se podían recibir, votaron 162 personas, lo que significa el 49.4% del padrón de electores que nosotros tenemos.
bueno, según la información que seguramente es de conocimiento de la mayoría de nosotros, son las votaciones en donde el mayor número de asociados ha participado. Encontramos que solamente se podía, bueno, teníamos que seleccionar a los 3 asociados con más votos. La doctora Guadalupe Vega, aquí presente, y mi colega del Colegio de México, obtuvo 27 votos. El maestro Julio Cepes, que está ahí en su cámara dándonos vueltas a todos y tomándonos fotografías, obtuvo 23 votos. Y bueno, 3 asociados empataron con 20 votos. Se trata de el doctor Jesús Lao, el maestro Felipe Becerril y la doctora Brenda Cabral. Entonces, según está establecido en el reglamento de elecciones, será necesario que hagamos una ronda de desempate, que será solamente entre Felipe Becerril y Brenda Cabral, que son quienes han aceptado tomar el cargo, el que sea que resulte ganador. No sé, Rosy, si quieras agregar información, pero los datos para esta segunda vuelta se los vamos a enviar nuevamente por correo electrónico, donde se den nuevamente las fechas en las que reciben su voto, la fecha de cierre y la fecha en la que este conteo se llevará a cabo. Bueno, yo quiero felicitar a la mesa directiva y a la Comisión de Elecciones porque le teníamos miedo a las elecciones electrónicas y la verdad es que resultaron muy exitosas, fue muy fácil votar. La verdad es que nos tardamos mucho en tomar esa decisión. Felicito a la presidenta por haberlo hecho y a la mesa directiva, y creo que, como bien apuntas, Carmen Yasmina, nunca habríamos tenido el 49% de respuesta en votaciones en la historia de la asociación. Sí, Oscar, y otra cosa importante es decir cuál es el ahorro en términos de los envíos postales que eso significó para la asociación. Creo que ese es otro punto también que vale la pena destacar. Bueno, pues yo de verdad les quiero agradecer a los asociados que hayan también con nosotros tomado este reto de hacer las votaciones por internet. Ya tenemos suficientes también puntos para que podamos hacer nuestro libro blanco, para hacer las anotaciones pertinentes respecto a lo que nos pudiera faltar. De verdad, muchas gracias a todos por su participación histórica, la cantidad de votos que se recibieron. Y bueno, conforme como dice el reglamento, ustedes estarán recibiendo el voto por internet, más bien el día 28, para que se lleve a cabo este desempate. ¿Sí? Entonces, pues yo agradecerles mucho a mis compañeros, a mis colegas, y esperar también su voto para que también esta sea una participación que nos lleve a cada vez sumar más socios y de esta manera participar más en nuestras elecciones. Muchísimas gracias. Bueno, pues yo le agradezco mucho a la presidenta de la comisión, Rosy Atzimba, por todo este esfuerzo y todo este trabajo para que se llevaran a cabo las elecciones. No ha sido fácil, estamos documentando todo para que más adelante la siguiente comisión o la otra mesa que llegue no se encuentre con algún tipo de problema. Bueno, pues si no hay ningún otro punto. Buenas tardes. Un punto muy importante. Se liberó ya el sitio de la AMBAC, que tiene 2 semanas que se liberó. Hemos estado recibiendo buenos comentarios, esperemos lo puedan revisar. Es muy importante porque queremos que sea un sitio dinámico y queremos que sea un sitio fácil de utilizar por todos los socios, que pueda desplegarse en cualquier tipo de máquina sin ningún problema, aún en los teléfonos celulares. Entonces lo que buscamos es mantener el contacto directo con nuestros socios a través de este mecanismo. Todo lo que necesitamos es sus comentarios. La retroalimentación para nosotros es fundamental. Como presidente de la Comisión de Publicaciones, que corresponde también lo del sitio, estamos buscando alimentar lo más que se puede. Hemos ya metido algunas memorias, estamos ya metiendo los noticieros en formato electrónico y necesitamos creando un sitio a todas las comisiones y a todas las secciones de la asociación para que puedan meter todos sus datos. Entonces, entre más información tengamos, pronto lo van a ver, ya está ahí parte de lo que son las jornadas
del próximo año. Ya está ahí también en breve lo que van a ser las elecciones. Estamos esperando nada más que la comisión nos haga llegar el texto para poderlo poner ahí y lo puedan consultar. Entonces sí los invitamos a que puedan tener acceso a ese. Es el sitio, la dirección es la que todos conocemos, www.ampac.org.mx, y lo podamos consultar sin ningún problema. Hablando de enchiladas y el noticiero. El noticiero ya está listo, nos falta nada más una nota que nosotros estamos esperando de Mari. Ya está listo completamente. Es una pequeña nota que está terminando Mari para poderlo subir y ya estará. En el momento que ya lo tenga, al otro día ya está el noticiero. Eso es muy rápido. Quiero rogarle al presidente de la Comisión de Comunicaciones que convoque a los proveedores a que patrocinen, a que paguen publicidad y patrocinen el noticiero. Yo ya puedo volver a anunciarme, así es que estoy a sus órdenes. Estamos trabajando en eso, estamos viendo la posibilidad de cómo podemos anunciar sin caer en problemas legales. La Constitución tiene sus propios problemas administrativos, en el sentido de que hay cosas que se pueden cobrar, hay cosas que no podemos hacer, hay cosas que podemos difundir a través del sitio, hay otras que no. Entonces estamos trabajando en eso. Tenga la seguridad que les vamos a hacer una invitación, les vamos a hacer manita de puerco para que se metan con nosotros a trabajar y vamos a tener buenos resultados. Lo importante es que la publicidad sea en la versión impresa y en la versión electrónica del noticiero. Pero en el pasado lo hemos hecho y yo no veo ningún impedimento para que lo podamos hacer nuevamente. Muchas gracias. Claro que sí, les vamos a hacer la invitación. Seguramente esta les estará llegando en unos días, ya con toda esta parte de las políticas. Bueno, pues sí. Perdón, solo quisiera hacer un anuncio respecto de las... Bueno, si quiero la maestra primero tomar la palabra. Bueno, este es un anuncio y una solicitud. En días pasados hablaba con Isabel Verena, como ustedes saben, ha presidido la Comisión de Arte creo que se llama así, la Comisión de Arte, por muchos años, sección de arte. Muy preocupada, entre comillas, porque muchas de las personas que pudieran integrar esa sección resulta que no han pagado su cuota y que nadie los visita y que nadie, etcétera. Creo que estoy adelantándome un poco, pero finalmente el cobro de cuotas está por iniciarse, está a la vuelta de la esquina. Entonces, considerar aquellas estrategias o qué estrategias pudieran dar más, pudieran tener más impacto para incrementar el número de asociados. Porque sí, su comentario fue de que creo que 3 o 4 de las personas que han integrado la sección o que pudieran integrar la sección no han pagado cuota. ¿Sí? ¿Cuántos socios somos actualmente, por favor? 340. 340. ¿No se mandaron 368? No. 328. A 328 para... Y ha aumentado. 340. Bueno, aquí, muchas gracias, maestra, vamos a tomar en cuenta todo esto y efectivamente sí vamos a iniciar una estrategia para apoyar que la membresía a partir del 2014 inicie pues desde ya, incluso ahorita aquellos interesados en pagar su membresía con mucho gusto ya la estamos recibiendo. A precios muy crecidos. Así es. Con el costo del 2013 para hacérselas válidas en 2014. ¿Sí? ¿Sí, Ahora sí, solo un anuncio respecto de la presentación de los libros que están a la venta a la salida de este salón. Los dos volúmenes y tienen un precio con descuento para aquel que esté interesado en ellos. ¿Cuánto cuesta? Bueno, ¿qué precio del libro? El colegio, pues en este caso la biblioteca a través de la maestra Micaela, nos han hecho una invitación para que pasemos al cóctel y unos bocadillos.
va a ser aquí. Entonces, pues si ustedes no disponen otra cosa, ¿les parece entonces si compartimos ya un tú a tú más cercano y están todos cordialmente invitados? Muchas gracias a mis compañeros de mesa por estar aquí. Muchísimas gracias.